¿Qué nos diferencia la diferencia en el trabajo entre hombres y mujeres? Bien, pues las diferencias que existen en el mundo laboral entre hombres y mujeres podemos decir que están basadas en el machismo. Hay estudios que lo dicen que es así, yo no voy a decir que no. ¿Y por qué? Porque es este machismo que existe en la sociedad actual el que hace que existan estas desigualdades entre hombres y mujeres y que, por supuesto, son evidentes, claro, está en el mercado laboral. ¿Dónde encontramos mayores diferencias? Bien, pues según los estudios con los que yo trabajo, la mayor diferencia en el mercado laboral tiene que ver con en el indicador de igualdad de salarios. Hay un estudio del Foro Económico Mundial que dice que en este aspecto ocupamos el número 122. Esto no significa que las empresas paguen distinto a hombres y mujeres. No hay distintos salarios, no hay distinto salario base entre trabajadores y trabajadoras, pero sí que existen una serie de complementos en el mercado laboral que hacen que los hombres cobren más que las mujeres. En términos generales, existen unas tasas de las pagas extraordinarias, una media de casi un 80%, se pagan más a trabajadores que a trabajadoras. Hay complementos como la peligrosidad que están vinculados a sectores masculinizados y que en este caso sí se pagan y no se pagan, por ejemplo, otra serie de complementos como el uso de productos químicos que tienen más que ver con los sectores feminizados como la sanidad y la limpieza, por ejemplo. ¿Qué posición tiene España en igualdad laboral? Bien, pues a pesar de que España mejora en el ranking global contra la brecha de género, empeora en igualdad salarial, según los datos que publica el Foro Económico Mundial. Sube, por ejemplo, en participación política, salud y esperanza de vida, sube en este ranking. Sube en empoderamiento político, pero ha empeorado, por ejemplo, en participación y oportunidad económica. También tengo datos que dicen que empeora, y esto es a lo que se basa nuestra entrevista, no ha mejorado nada en la participación de la mujer en el mercado laboral. Se mantiene en un puesto número 54 a nivel mundial y en igualdad de salario, por ejemplo, por un trabajo similar, incluso desciende 4 escalones hasta el puesto número 122, con lo cual significa que queda muchísimo por hacer en el ámbito laboral para conseguir la igualdad efectiva entre trabajadores y trabajadoras. ¿En qué hemos mejorado en los últimos 10 años? Eh, En los últimos 10 años, el gran avance en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en términos generales, ha sido el establecimiento de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Ahí es donde se ha dado un paso importante, porque el que se legisle estos temas y que los poderes públicos estén preocupados por conseguir la igualdad entre hombres y mujeres es muy importante. Esta ley supuso, para empezar, contó con un gran apoyo por parte de la ciudadanía. Nos reconocieron a nivel mundial por este avance que ha supuesto. Se han establecido, fue aprobada por el consenso de todos los grupos parlamentarios, a excepción de la parte del apartado de paridad en el acceso a las listas electorales, que bueno, hubo un partido político que no estaba a favor de establecer esa paridad. Fue una ley pionera. Define, por ejemplo, el concepto de discriminación por razón de sexo, el acoso sexual, lo que son las acciones positivas y toda una serie de principios y estrategias y acciones para encaminadas a corregir las desigualdades existentes.
no solo establece obligaciones para las administraciones públicas, sino también establece una serie de obligaciones, digamos, para las empresas, como una de ellas, y es fundamental, es el establecimiento de planes de igualdad en las empresas. Una medida muy importante para que consigamos ese avance entre trabajadores y trabajadoras. También establece una serie de recomendaciones, como es que los hombres se acojan al permiso de paternidad, que esto también nos beneficia por temas de conciliación muchísimo a las trabajadoras, madres trabajadoras. Y bueno, pues en resumen es esto, ese ha sido el gran avance. Queda mucho por hacer porque a pesar de todos los logros que se han ido estableciendo con esta ley, quedan todavía muchísimas cosas pendientes. Hay un problema fundamental que es la violencia de género y que tiene sus frutos en las desigualdades entre hombres y mujeres y que a día de hoy no hemos sido capaces de erradicarla por completo. ¿Qué se hace para cambiar estas diferencias? Para cambiar estas diferencias, lo principal que se hace es establecer unas políticas de igualdad para conseguir erradicar esas diferencias entre hombres y mujeres, entre trabajadores y trabajadoras. ¿Cuánto tiempo falta para la igualdad? Pues aunque hemos avanzado mucho en materia de igualdad, tengo que decir que queda muchísimo para conseguir la igualdad efectiva. En términos generales, los estudios dicen que quedan unos 100 años para erradicar la brecha de género, y si nos vamos al ámbito laboral se aumenta el número de años que quedan para conseguirla y establecen que quedan como unos 217 años, o sea que nos vamos a 2234 para conseguir esa igualdad efectiva entre trabajadores y trabajadoras en el ámbito laboral, o sea, hasta 2237. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo y por la entrevista. Gracias a vosotros por hacerme partícipe de este proyecto. Gracias. Bueno, María José, muchas gracias por su tiempo y por la entrevista.